Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición del curso de Historia, Cultura e Identidad de Aragón, que, bueno, como ya saben o sabéis, pues ya lleva unas cuantas sesiones. Digo bienvenidos porque esta es la primera sesión del curso que se celebra aquí en la Diputación de Zaragoza y como algunas personas que veo por aquí son repetidores, quiere decir que el año pasado pues, no aprobaron, este año se han apuntado otra vez a ver si suben nota, como Antonio, por ejemplo, que está por ahí, pues bueno, os doy la bienvenida especialmente también a los que repiten el curso. Bueno, para mí siempre es un placer estar aquí en este salón de plenos antiguo, que para los que no lo conocen, pues es un sitio donde desde Diputación de Zaragoza hacemos que pasen cosas lo más interesantes posible en el ámbito especialmente de la cultura y también en mi caso de las bibliotecas, de los libros y de los archivos. Me llamo José Manuel Latorre, soy el diputado de Archivos y Bibliotecas y este curso que la Fundación Gaspar Torrente organiza por segundo año consecutivo, pues es uno de los frutos que tiene la colaboración que desde Diputación de Zaragoza hacemos a través de una subvención con la propia Fundación Gaspar Torrente. Hoy quiero tener un pequeño recuerdo especial para Vicent Fuster, que es el presidente de la Fundación y que está bueno, pues en proceso de recuperación de un proceso de enfermedad y que espero que pronto pues, siga de nuevo estando aquí con nosotros. Hoy le sustituye Nacho López Usín, con lo cual pues, Vicent Fuster está muy bien representado por Nacho, que es uno de los patronos de la Fundación Gaspar Torrente y que también en otras ocasiones ha sido el propio ponente, tanto en este curso como en otras actividades que hacemos en colaboración. Y bueno, pues lo habitual en este caso es que yo me callo pronto para que el ponente tenga más rato y le dejo la palabra a Nacho para que presente al ponente. Quiero también, pues, por supuesto, dar la bienvenida y el agradecimiento a Guillermo Vicente y Guerrero, para que bueno, pues nos ilustre con su sabiduría y con su experiencia. Sin nada más, muchas gracias. No pierdan los apuntes, no se copien el de al lado. Al final se entregarán las notas y espero que este año sí, por fin, aprueben todos. Si no, el año que viene, pues habrá que repetir. ¿Vale? Gracias también a Carlos, que está aquí de auxiliar técnico. Y gracias y bienvenidas y bienvenidos a todos aquellos que nos están escuchando y que están en sus casas tranquilamente tomando un café mientras disfrutan de esta charla. Gracias a todas y a todos. Bueno, pues llevar la contraria a nuestro diputado, pero me consta que todos los alumnos que están aquí ya superaron el curso pasado, si no, no estarían aquí. Claro, han superado el curso y están en el segundo de identidad, de cultura e identidad. Rectificas de sabios. Lo retiro. Bien, pues en primer lugar quiero dar las gracias a José Manuel Latorre, por diputado de Archivos y Bibliotecarios de esta Diputación, por acogernos un año más en la celebración de este curso y por su patrocinio, junto también con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Aragón. Y muchas gracias a todos y todas por su asistencia, tanto a los que se encuentran aquí en la sala, llenando esta sala, como a los que también están a través de Internet, no sé si llenando Internet, pero bueno, sí por lo menos siguiéndolo a través de Zoom. Y también, pues gracias, como decía Sebe, a Carlos Arano, como coordinador técnico, que nos trasladará al final de la charla y de sus intervenciones, si así lo consideran, nos trasladará también las cuestiones que le lleguen a través del chat de Zoom. Quiero también, como ha hecho José Manuel Latorre, disculpar al presidente de la Fundación Gaspar Torrente, Vicent Fuster, que hoy no puede asistir por razones de salud y a quien desde luego desde aquí deseamos una pronta recuperación. Y por esta razón, por su ausencia, además de por la amistad y por la afinidad en las materias objeto de su estudio con el ponente, voy a encargarme yo de hacer esa breve presentación que corresponde, y también trataré de callarme lo antes posible, como decía Sebe, para que ustedes puedan disfrutar de lo que tiene que decirles el conferenciante. Guillermo Vicente Guerrero es profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, donde imparte esta asignatura
también la de Derecho y Ética y Argumentación Jurídica. Entre sus muchas actividades relacionadas con la investigación y la difusión del conocimiento, forma parte del Grupo de Investigación y Desarrollo del Derecho Civil Aragonés, de la Cátedra de Derecho Civil y Foral de Aragón, del Instituto de Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza, del Centro de Innovación, Formación e Investigación en Ciencias de la Educación, también de esta universidad, que además dirige el patrono de nuestra fundación, José Domingo Dueñas. Es director de la colección Pensamiento Jurídico Contemporáneo de la editorial Colex y secretario académico de la revista de Derecho Aragonés. Lo tengo que leer porque si no seguro que me dejo algo. Es doctor en Derecho e Historia por la Universidad de Zaragoza, habiendo desarrollado su labor científica en el marco de la filosofía y la historia del derecho, con especial atención a la historia del pensamiento jurídico y político de los siglos XVIII y XIX. En este ámbito, creo que hay que destacar su tesis doctoral en Derecho sobre el pensamiento del aragonés Alejandro Oliván, así como sus libros sobre las ideas jurídicas de Braulio Foz o las ideas pedagógicas de Joaquín Costa. Ha publicado numerosos libros y más de 100 artículos en revistas especializadas sobre estas materias. Y además, recientemente, nos ha regalado un utilísimo manual titulado Introducción al Derecho Aragonés, publicado por el Justicia de Aragón, que les recomiendo vivamente. Sobre el tema que hoy nos ocupa, la guerra de sucesión, los decretos de nueva planta y la abolición de todo el derecho público aragonés, un tema clave para conocer por qué Aragón ha llegado al siglo XXI como ha llegado, ha publicado varios libros, entre los que destacan Del orgulloso forismo al foralismo tolerado, Derechos, mitos y libertades en la formación de la modernidad política en España, y también es autor del estudio preliminar y editor de La crisis legal del jurista Diego Franco de Villalba, que se publicó en 1710 y nuestro conferenciante de hoy hizo su edición en 2016. Y podríamos seguir dando cuenta de sus trabajos relacionados con la libertad de expresión o la libertad religiosa, su edición de la obra de Savigny e incluso su conocimiento del derecho noruego, sorprendente, sobre el que ha publicado varias obras. Así que hay que agradecerle que haya sacado tiempo entre todas estas numerosísimas actividades de investigación y de trabajo que lleva a cabo para acompañarnos hoy y para hablarnos de un tema que, como decía, es clave para conocer el devenir de Aragón desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Y como ya decía antes también, no quiero ocupar más tiempo con este agradecimiento, no solo por impartir esta conferencia, sino por todo el trabajo realizado para dar a conocer estos aspectos muchas veces desconocidos o poco conocidos de nuestro país. Le paso la palabra al profesor Guillermo Vicente Guerrero. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, en primer lugar, por estar aquí y por supuesto, a la Fundación Gaspar Torrente, a todas las personas pues, que han hecho que podamos disfrutar de este, yo creo que interesantísimo ciclo de conferencias. Lo primero que me gustaría decir es que, claro, después de todo lo que ha dicho las palabras de mi amigo, es más fruto de la amistad que fruto de la realidad. No esperen aquí un hombre sesudo metiéndoles una aburrida conferencia. Lo que voy a intentar es pues, transmitir pues, mis pequeños conocimientos de la forma pues, más amable posible en un tema que desgraciadamente no es especialmente amable, como es pues, qué ocurre con Aragón, qué ocurre con Valencia, qué ocurre con Cataluña y qué ocurre con Mallorca a partir de la guerra de sucesión. Es un tema apasionante y es un tema que ha sido fruto pues, de muchas tergiversaciones por parte de la historiografía dominante y eso ha influido pues, en nuestra cultura contemporánea durante 300 años. Es un tema de especial gravedad. Yo recuerdo que hace unos meses esta misma conferencia la di en Valencia ante un auditorio que es también muy interesado, que querían pues, conocer qué había pasado en Aragón. En este momento, pues, bueno, yo ahí hablé de Aragón, hablé de Valencia, en este caso me voy a centrar en Aragón, que, bueno, sufre el mismo ataque, podríamos decir, que sufre Valencia, solo que nosotros salimos un poquito mejor parados. Todo se inicia en 1700. ¿Qué ocurre en 1700? Pues que muere el último rey de los Austrias, un rey llamado Carlos II, que tenía el mote hechizado y que no pudo, bueno,
por razones obvias no pudo tener descendencia y por tanto cuando él muere concluye la dinastía. Entonces se plantea un problema, que es ¿qué rey va a entrar ahora en la corona española? Hay varias opciones. A los castellanos, que son los que dominan en la corte, se les ocurre que la mejor opción podría ser pues, echar la vista a Francia, a los Borbones, lo cual, pues desde la corona de Aragón, la vieja corona de Aragón, se observa con muchas precauciones, porque claro, los Borbones es una dinastía absolutista, decisionista, que tiene una forma de ver las relaciones entre el poder y los súbditos muy distintas al sistema que tenían los aragoneses. Los aragoneses nos movíamos con una teoría pactista en la cual por encima del rey está el derecho. Y si el rey infringe el derecho, pues no podrá ser obedecido. De hecho, aquí tenemos una figura maravillosa, magnífica y irrepetible que es el Justicia de Aragón. Cuando el cardenal Portocarrero, que es el jefe, digamos, de la corte de Carlos II, opta por poner a Felipe de Anjou es el nieto del entonces rey de Francia, la situación, insisto, es vista con muchísima precaución por parte, sobre todo, pues, de aragoneses y catalanes. Ese mismo año, en 1700, en Versalles, obsérvese, fuera de España, es nombrado rey de España a Felipe de Anjou. Felipe de Anjou pasa a ser Felipe V de Castilla, cuarto de Aragón, de Cataluña, de Valencia y Mallorca. Luego la historiografía le llamará Felipe V como hará pues, otras muchísimas cosas, pero en realidad Felipe de Anjou es Felipe IV de Aragón. Por eso el rey que tenemos ahora también hay que quitarle un palote, porque ese palote es con respecto a Castilla, no con respecto a Aragón. Bueno, no solo hay un recelo por parte de los aragoneses y catalanes y valencianos y mallorquines, sino también hay un recelo internacional. Porque, por un lado, Inglaterra observa con mucha atención que el nieto del rey de Francia pasa a ser el rey de España, porque habría la posibilidad de una unión dinástica y crear una macronación que, por supuesto, sería muy superior a Inglaterra en todo, que sería la nación española francesa. Y por otro lado, desde un punto de vista comercial, Holanda tampoco está nada interesado. De tal forma que se forma la Alianza de la Haya entre Inglaterra, Holanda, luego entra Prusia, entra Portugal y entra la mayor parte de los territorios alemanes. Todos ellos van a estar a favor del archiduque, que es otra opción posible que podía entrar en las quinielas, el archiduque Don Carlos. Esa opción va a ser asumida por aragoneses, catalanes, valencianos y mallorquines y va a originar el primer conflicto, podríamos decir, civil de la historia de España. Aunque hay una historiografía interesada que lo niegue, es obvio que hay una guerra civil. Hay una guerra civil en el siglo XVIII, que es esta. Hay 3 guerras civiles en el siglo XIX, llamadas por la historiografía vencedora las guerras carlistas, y luego hay una guerra civil, que es la guerra civil de 1936 a 39. Es decir, nosotros tenemos 5 guerras civiles, y esta es la primera. Es una guerra civil que va a tener muchas connotaciones. ¿Por qué? En primer lugar, así como Felipe es nombrado rey de España en Francia, Carlos es nombrado rey de España en Austria, en Viena. Tenemos 2 reyes. Y según va yendo el conflicto, los ayuntamientos de las ciudades principales van cambiando la bandera y van cambiando los representantes. Hasta el punto que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza, en un año, cambia 4 veces según va yendo la guerra. Esto es importante saberlo. También es importante saber que los eclesiásticos, en su mayoría, tanto aragoneses, catalanes, valencianos, etc., apoyaban al pretendiente francés. Y luego hubo territorios,
por ejemplo, Tarazona, Egea, varios territorios importantes de la corona de Aragón que también apoyaron al pretendiente francés. Esto va a ser fundamental porque cuando luego nos digan que el reino de Aragón es traidor, eso es muy matizable, porque se revela parte del reino de Aragón, no el reino de Aragón entero. Luego iremos a ese punto porque creo que es fundamental. A partir de ahí, podríamos decir que hay una especie de lucha encubierta. No es solo a quien elegimos, si a Carlos o a Felipe, sea al Austria o al Borbón. Lo que hay es una lucha de tendencias políticas entre, por un lado, el decisionismo francés, que se basa pues, en la uniformidad legal, en la centralización, en el aumento del poder del rey, en el control. Mientras que por otro lado está el pactismo, que es la doctrina aragonesa, catalana, valenciana y mallorquina, es decir, la doctrina que había prevalecido en la extinta corona de Aragón, que por encima del poder del rey estaba la ley y que había, pues, el origen del poder era un origen pactista, en el cual aragoneses pactaron entre ellos, eligieron un rey, un contrato social, y si ese rey lo hacía mal, podía ser desobedecido. Esto no cabe en la concepción francesa. Entonces, pues se produce una disputa ideológica, se observa muy bien en los escritos de la época, también aparece una disputa, claro, armada, es una guerra. Pues la guerra va teniendo diferentes fases hasta que en 1707, batallas de Brihuega, Villaviciosa, en diversos enfrentamientos armados, sobre todo batalla de Almansa, las tropas aragonesas y valencianas son derrotadas y aquí comienza nuestra verdadera historia. ¿Cómo se reacciona ante la batalla, sobre todo la batalla de Almansa, que es la que definitivamente dice Francia-Castilla han ganado a Aragón? Aragón, Cataluña, Valencia, Mallorca. Hablemos de Aragón en términos generales. Pues lo que ocurre es que se produce, a mi juicio, el mayor ataque en la historia del derecho europeo. Porque el 29 de junio, decreto de nueva planta, primer decreto de nueva planta borbónico, se nos dice lo siguiente. Voy a distinguir entre, por un lado, el contenido normativo del decreto y, por otro lado, la fundamentación jurídica. Vamos primero con la fundamentación. ¿Qué dice el decreto 29 de junio? Que los reinos de Aragón y Valencia, por haber sido traidores y haberse sublevado, haber habido una sublevación generalizada, han sido objeto de derecho de guerra y, por tanto, hay una causa justificada para quitarles todos sus derechos y libertades. Sublevación generalizada, derecho de guerra. Bien, ya lo he intentado apuntar hace un momento, no es una sublevación generalizada, es una sublevación de parte importante. Pero es obvio que ataca cualquier principio de personalidad del derecho el que a unos individuos les castiguen por las acciones de otros. No se puede considerar que Aragón ni Valencia sean traidores. En esa terminología, si aceptáramos que son traidores, que no lo son defensores de una postura, deberían ser castigados ellos, pero no todo el reino en su conjunto. Hay que tener en cuenta, por cierto, que para que Felipe de Anjou se convierta en rey de España, tiene que aceptar el testamento de Carlos II. La aceptación y cumplimiento de sus cláusulas son necesarias para que él pueda ser considerado rey. La cláusula principal del testamento que jura es el respeto a los derechos e instituciones históricas de los diversos reinos. Obsérvese que esto es fundamental, porque si luego en 1707 nos quita todos nuestros derechos y libertades, es obvio que está incumpliendo el testamento.
y por tanto lo que hace depender su título del rey, que es la aceptación de un testamento, queda completamente deslegitimada. Bien, es el primer fundamento. Sublevación generalizada, derecho de conquista, guerra justa. Inaceptable porque no es cierto. Segundo, dominio absoluto del rey. Es el segundo fundamento del decreto. El decreto tiene una hoja. No se piensen que es un decreto sesudo. El decreto es una hoja que escribe Melchor de Macanaz, que es un jurista murciano que había vivido en Zaragoza y que por alguna razón tenía mucho odio a Aragón, como queda bien explicitado en el decreto. Sublevación generalizada, por un lado, dominio absoluto del rey. El rey no tiene dominio absoluto en Aragón, porque aquí hay una doctrina pactista. Podrá tener dominio absoluto en Francia, o si quieren ustedes en Castilla, pero en Aragón, ¿qué dominio absoluto? Está atacando el pactismo, que es nuestra doctrina en la cual pues, nosotros nos hemos movido durante tantos años, durante tantos siglos, y que también nos fue para el respeto de nuestros derechos y libertades. Bien, son los dos fundamentos. El contenido normativo es tremendo, por eso me hace pensar, o me hace afirmar ya desde hace muchos años, que los decretos de Nueva Planta son unos decretos de conquista, son unos decretos de naturaleza política, por lo menos los de 1707. El contenido normativo, en esencia, nos dice lo siguiente. Se elimina todo el derecho público aragonés, se elimina todo el derecho privado aragonés, se eliminan todas las instituciones políticas aragonesas, las Cortes, se elimina el Justicia de Aragón, se elimina todo el derecho valenciano, público, privado, se sustituye el Tribunal Superior de Justicia según los modelos pues, andaluces o castellanos, y la Audiencia Real de Aragón pues cambia de fisonomía. En esencia, ¿qué nos dice el decreto del 29 de junio? Que al día siguiente los jueces aragoneses ya no ejercen de jueces, que el derecho aragonés ya no se aplica, ni el público ni el privado. Que los miembros de las Cortes se van a sus casas porque ya no hay Cortes de Aragón. Ahora lo único que va a haber son Cortes de Castilla, en las cuales se permitirá a un reducidísimo grupo de aragoneses afines asistir. Pero observes el dato, no son Cortes de España, son Cortes de Castilla, a las cuales se permitirá graciosamente pues, un minúsculo número de aragoneses o catalanes o valencianos acudir. Es decir, lo que hay aquí es un vuelco absoluto al pequeño universo jurídico y político aragonés. Desde una perspectiva política y desde una perspectiva, podemos decir, individual, de derecho civil. Que yo si al día siguiente quiero hacer un contrato o me quiero casar o quiero hacer un testamento, resulta que ya no puedo utilizar el derecho que he tenido desde hace 600 años. Esto yo no lo he visto en ningún sitio. Es un ataque asombroso. ¿Qué ocurre? Que durante todo el mes de julio los memoriales van que vuelan, porque todos los aragoneses que habían apoyado a Felipe de Anjou se quejan, y con razón, y muestran pruebas, y explican, y critican. Y recibe tantos memoriales el rey que Melchor de Macanaz, Amelot y toda la corte, pues decide que tal vez había que moderar un poquito el lenguaje. Entonces, después del 29 de junio, sale el decreto de 29 de julio, es decir, un mes después. ¿Qué ocurre el 29 de julio? Pues que el rey, hablo del rey, claro, el rey hay que saber que es un jovencillo francés veleidoso, con problemas de personalidad y que desde luego no sabe español. Por tanto, hablamos del rey, pero el rey es un monigote en ese sentido. Pero bueno, lo firma el rey. Lo que nos dice en el decreto del 29 de julio es que se echa marcha atrás y se reconoce que los reinos de Aragón y Valencia no fueron traidores. Bueno, ya hemos avanzado algo.
porque el otro era absolutamente impresentable. Que los que fueron traidores fueron algunos aragoneses y algunos valencianos que serán castigados. Bien. Por tanto, al desaparecer la acusación de rebelión generalizada, desaparece la guerra justa y desaparece el derecho de conquista, que en realidad es el verdadero fundamento del primer decreto. Ahora se va a intentar pues, adornar la situación y decir que en realidad los decretos que estamos sufriendo no son un castigo, que es una oportunidad para mejorar el gobierno. Unirnos todos con las mismas leyes y que así será pues, una igualdad y una mejora para todos. ¿Qué es lo sorprendente de este segundo decreto? Que ya no se habla de dominio absoluto, que ya no se habla de guerra justa ni de rebelión generalizada, pero cuando te vas al contenido normativo, se mantiene el castigo. Continúa la pérdida de todo el derecho público privado de Aragón, todo el derecho público y privado de Castilla, de Valencia, perdón, y todas las grandes instituciones. Con lo que realmente el decreto 29 de julio es lo mismo que el decreto 29 de junio, pero adornado con palabras más amables. Continúa la guerra. Aragón y Valencia ya no participan porque hemos sido derrotados. Continúan Cataluña y Mallorca. Pero en 1710 la situación ya empieza a ser muy favorable para el rey. ¿Por qué? Porque hay ya nociones muy claras de que el otro pretendiente se va a convertir en emperador de Austria. Al ser emperador de Austria, pues ya no hace falta meterse en más líos. Da la espalda a los españoles y se marcha a su nuevo retiro. En 1710, visto que la situación ya es muy favorable a Felipe de Anjou, se lanza una real cédula de 2 de febrero de 1710, por la cual se permite a los miembros de los tribunales aragoneses y valencianos que realicen sus memorias para ver qué parte del derecho eliminado sería imprescindible que se recuperara. Bien, cuando yo estuve en Valencia, la conferencia que les he dicho al comienzo de esta intervención, compartí con un profesor valenciano que insistió en un punto que es importante, pero que yo no he comprobado y que él tampoco, que es que, así como en la historiografía lo que nos dice es que Valencia cayó y no hizo memorial, y al no hacer memorial se quedó sin derecho el resto de su era contemporánea, esto es lo que siempre se ha dicho, él mantiene una posibilidad que podría ser cierta, y es que realmente Valencia sí que hizo un memorial, pero que ese memorial no interesó y se perdió en la burocracia de la Corte de Madrid. La idea hay que valorarla, es posible, pero claro, necesitaríamos saber quién escribió el memorial, qué decía el memorial, dónde está ese memorial. Si no tenemos datos, pues no deja de ser una suposición. Donde no hay suposición que equipa es en el caso aragonés. Aquí sí que tenemos un jurista, Diego Franco de Villalba, natural de Belmonte, Calatayud, afín a los felipistas, a los que ganan, que él sí que escribe un memorial. El memorial se llama Crisis Legal. Yo creo que escribiría como media docena de ejemplares. Escribió uno y a su costa pues sacaría como media docena. ¿Por qué? Porque no está en ningún sitio. Yo encontré el único en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que es donde está la mejor biblioteca del mundo. Ahí sí que había un ejemplar de Diego Franco de Villalba. Pedí los permisos necesarios para hacer la publicación y sacar el manifiesto. Este manifiesto, que está, pues bueno, cualquiera de ustedes lo puede leer, es el documento más importante, a mi juicio, de la historia del derecho aragonés moderno, porque es el documento que hizo que Aragón recuperara parte de su derecho.
y que nosotros pues, podemos estar hablando hoy aquí. Porque sin este memorial posiblemente a Aragón le habría pasado lo que le pasó a Valencia, que es que se quedó sin derechos durante toda la era contemporánea. Bien, también quiero ser honrado en el sentido de que finalmente encontré un segundo ejemplar en la Real Academia de la Historia, que estaba mal catalogado, y eso me supuso, pues bueno, que cuando el entonces Justicia Aragón aceptó mi propuesta de publicación, pues resultaba mucho más barato, porque ya no teníamos que pagar la millonada que teníamos que pagarles a los americanos. Por tanto, esta es la edición del ejemplar que se encuentra en la Real Academia de la Historia de Madrid. Bueno, es un documento importantísimo y se basa en esencia en intentar convencer al rey, no sabe español, por tanto al rey seguro que no, a sus lacayos y a sus jurisconsultos franceses y castellanos de que se puede mantener parte del derecho aragonés sin atacar a la soberanía del rey. Es un documento muy interesante, muy inteligente, en el cual podríamos leer... Sí, perdón, si me podría... Podríamos leer un par de pequeños trocitos. Yo pues considero a estos reinos, Aragón y Valencia, con una enfermedad política. La enfermedad política es la guerra, originada de las malas digestiones que el arrebatado calor de sus repetidos y grandes desconsuelos le han ocasionado. Bien, y ahora nos dice, y como el alimento de las nuevas leyes son las leyes castellanas, que nos han quitado las aragonesas, y las valencianas, y tenemos que aplicar el derecho castellano, que es un derecho bueno, técnicamente bueno, es un derecho que en Castilla pues se ve muy bien, pero que no es un derecho hecho en Aragón para los aragoneses, y cada territorio pues tiene su propio espíritu, el espíritu del pueblo, que diría Sabine. Cada país tiene su espíritu, tiene su cultura, tiene su derecho, tiene su historia, y un derecho hecho para un territorio pues puede ser muy perjudicial para otro. Dice Franco de Villalba, y como el alimento de las nuevas leyes que se les quiso dar por alivio, aunque no sea sino por nuevo, es más pesado, nunca lo han podido actuar bien. No es que se critique el derecho castellano por sí, porque el derecho castellano, insisto, pues bienvenido sea en Castilla, pero no se puede coger un derecho de un territorio e imponerlo por el irracional medio de las armas a otros territorios. Más aún porque, claro, el decreto lo que nos está diciendo, el decreto 29 de julio, es que se hace con ánimo de agruparnos a todos y de mejorar el gobierno, con las mismas leyes, con los mismos impuestos. Pero luego resulta que los que ayudan a Castilla en la guerra contra Aragón, que son Vascongadas y Navarra, como premio, les mantienen sus derechos y sus sistemas impositivos. Con lo que realmente lo que nos encontramos no es que sea un sistema para que todos estemos igualados, porque parte de los que luchan en la guerra, como recompensa, mantienen sus fueros y sus sistemas impositivos. Por tanto, es obvio que esto es una represalia de la guerra. Nos quitan nuestros derechos, nuestras libertades y nuestras instituciones. Al final del manifiesto, Franco de Villalba, que es una persona muy inteligente y que llegará pues, a puestos muy altos en el universo jurídico aragonés, apoyado por los propios felipistas, al final del texto, él lo que nos dice, en esencia, es que la soberanía y la potestad suprema, que en todo caso preserva el Real Decreto, en nada reparable se limita, porque se continúa el modo de establecer y moldear las leyes del reino, celebrando cortes. Es decir, lo que se nos está diciendo es que queremos recuperar nuestro derecho, queremos recuperar nuestras cortes y queremos recuperar nuestra gran figura, nuestro gran emblema, que es el Justicia. El Justicia de Aragón
es solamente un vigilante centinela de quien debe confiar el soberano para custodiar sus intereses y establecer providencias en el gobierno, para que si los órdenes expedidos después no conformaren con sus reales prevenciones, suspendan como sospechosas a la real intención. En realidad, lo que nos está diciendo Franco de Villalba es: vamos a acudir al derecho común, al derecho castellano, y vamos a intentar convencer a los franceses y a los castellanos de que el derecho aragonés en nada va a atacar la soberanía del rey. Y que tenemos unas instituciones políticas milenarias, prácticamente, como son las Cortes y la justicia, y tenemos unos sistemas procesales con unos procesos originales, como el proceso de firma, el proceso de manifestación, el proceso de inventario, que deben ser respetados. Bueno, Diego Franco de Villalba, crisis legal, manifiesto 1710. El 3 de abril de 1711 viene la respuesta. Esto ya no es un decreto de conquista, esto ya sí que es un decreto más de naturaleza jurídica. Se reconoce, atención, y por eso estamos hoy todos aquí, el derecho privado aragonés. No el derecho público, que continúa prohibido, no el Justicia de Aragón, que sigue eliminado, no las Cortes de Aragón, que siguen eliminadas, pero al menos nos permite que en aquellos casos en los que no intervenga el interés del rey, se podrá recuperar y utilizar el derecho patrio, el derecho aragonés. ¿Qué explicación tiene esta? Bueno, es una explicación obvia. Al rey, que es lo que le interesa, y a los suyos, el derecho público, el derecho administrativo, el derecho político. El derecho privado, pues en último caso, ¿cómo se case usted? ¿Qué régimen utilice? ¿O qué testamento, qué forma de testamentar? ¿O cómo queda su viuda? Al rey le da completamente igual. De tal forma que se recupera el derecho aragonés, el derecho privado aragonés, lo que nosotros llamamos hoy derecho foral, que es derecho civil foral. No se recupera el derecho público ya nunca hasta la llegada, pues, de la democracia. Bueno, pues había mucho que decir al respecto, porque, como bien recordarán ustedes, Aragón vuelve a sufrir de nuevo un ataque escandaloso. No se considera territorio histórico y se nos mete por la tercera vía, junto con, no quiero decir con quién, pues con las Islas Canarias y con Extremadura. Mientras que un territorio como Andalucía resulta que sí que es histórico y pasa por la vía primera, porque los politiquillos de turno entonces se le quedan andaluces. Bueno, no voy a entrar en ello porque escapa de mi ámbito cronológico, pero lo mismo que estamos sufriendo en el siglo XVIII lo sufrimos en el siglo XX. Aragón recupera su derecho, en parte, el derecho privado, y también hay un importante, aparece una figura militar, capitán general, se llamará luego, Serflaes de Tilly, un extranjero, es el primero que lo ocupa, y también podríamos decir que hay un importante cambio en la estructura del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, lo que llamábamos la Audiencia Real de Aragón, o Real Audiencia. Si antes, durante la época anterior, era Audiencia Real, audiencia iba adelante, a partir de ahora es Real Audiencia. La terminología no es casual. En esta Real Audiencia de Aragón, pues se sacarán dos salas, la del oidor, que es el derecho civil, ahí cabe aplicar el derecho aragonés, y luego los alcaldes de crimen, el derecho penal, que ahí hay que aplicar necesariamente el derecho castellano. Y se permitirá que al menos dos miembros de los oidores sean aragoneses. Todo esto es fundamental, porque aunque se nos rompe la fuente de producción normativa, ya no podemos sacar más derecho, sí que podemos mantener el derecho histórico que teníamos. Y como era un derecho magnífico, un derecho,
los fueros de Aragón es un monumento histórico normativo de primerísimo nivel, pues ese derecho aragonés, ese derecho civil privado, se va a mantener a lo largo de toda la edad contemporánea. Eso sí, ya no somos orgullosos foristas, ahora somos foralistas tolerados. Ese es el nombre que le doy al libro que publiqué sobre el tema del orgulloso forismo al foralismo tolerado. Creo que es una buena terminología para entender lo que pasa. Hasta 1700, el derecho aragonés es el derecho por excelencia. Y estamos todos orgullosísimos porque el derecho es nuestra seña de identidad. Se dice que Aragón tiene dos grandes señas de identidad, el derecho y la historia. Y es verdad. Aunque yo también podría decir, bueno, la historia es una seña de identidad de todos los lugares. Porque si no tienen historia, ¿qué lugares son esos? ¿Qué nación es esta si no tiene historia? Por tanto, yo creo que la historia es un elemento más compartido. Pero el derecho sí que es una seña de identidad. Una seña de identidad indiscutible para los aragoneses. Claro, todo este orgullo que tenemos por ser aragoneses y por tener un derecho especial, a partir de 1707 nos lo cortan. Y cuando luego se permite la reimplantación del derecho privado, del derecho civil, ya estamos en un régimen, vamos a decir, de segunda. Ahora ya no somos foristas orgullosos, somos foralistas. Foralistas a los que el poder nos permite mantenernos, nos permite continuar. Ahora los dos grandes foralistas serán La Ripa y Diego Franco y Villalba, los dos grandes foralistas del siglo XVIII. Luego, pues bueno, tenemos el tema del siglo XIX, que es apasionante, el tema de la codificación, y tenemos un jurista sin igual, como es Joaquín Costa. Pero todos estos ya pasamos a ser foralistas, es decir, defendemos nuestros fueros, la existencia. Ya no es como antes, que éramos foristas y estábamos en primer plano. Bueno, ¿qué supone todo esto? Podríamos hacer una descripción de todo lo que conllevan los decretos para Aragón. Yo realmente he preparado la intervención para repartírsela a todos ustedes en papel para que lo tuvieran. Lo que pasa es que por alguna extraña razón, no sé si porque estaba lloviendo, me lo dejo en mi casa. He hecho 100 copias, la mayoría en color, y me las dejo en casa. Por tanto, lo que haremos será la semana que viene, que también hay una conferencia sobre derecho aragonés, pues antes de que empiece, la repartiré para que los que repitan pues la tengan, porque me ha costado mucho hacerla, he estado muchos días escribiendo esto y ahora resulta que me lo dejo en casa. Bien, como está escrito y se lo voy a dar a ustedes, pues puedo avanzar y eliminar esa parte de la intervención. Ahora pues explicaría claramente qué supone para el derecho aragonés los decretos en la planta. Todo lo que supone, obviamente, no es bueno. No es bueno. No es bueno porque el privar a una nación, o a un territorio, o a un país, o a un estado, o a una región, me da igual la terminología que se emplee. Yo creo que en estos momentos, comienzo del siglo XVIII, perfectamente podemos emplear la palabra país, país aragonés. Eliminarle todo su derecho y todas sus instituciones de un día a otro como represalia de guerra e imponerlo mediante las armas es inaceptable. Cuando yo empecé a estudiar esto, bueno, es un tema en el cual pues, he dedicado muchos años. Me coincidió, eran mis comienzos casi, podría decir, me coincidió con el 300 aniversario
1700 de la llegada de los Borbones. Yo no voy a entrar aquí si ustedes son monárquicos o republicanos o nada, pero lo cierto es que la entrada de los Borbones no puede ser más desafortunada. A partir de ahí, pues en el año 2000 hay como una oleada ingente. Yo digo que estaba empezando entonces y quedaba como asombrado de todo lo que veía. Hay una oleada ingente de panegíricos en favor de Felipe V. Entonces, bueno, este escrito lo tendrán todo en las hojas. Sobre todo los historiadores franceses tienen una falta de capacidad crítica o han entendido muy poco qué significaban Aragón y Cataluña. Aquí se nos dice que, bueno, que Felipe IV, bueno, no me resisto a leerlo, aunque sea un par de trocitos, para que vean ustedes. Dice un historiador muy famoso francés, Pierre Dieu, Felipe V no modificó las bases teóricas sobre las que se asentaba la organización política de España. El rey no salió de su esfera. Felipe V quería probablemente lo mismo que su abuelo, el rey de Francia, aunque actuó con mucho más tino al no atacar las instituciones simbólicas, como se hizo más allá de los Pirineos. Le preguntaría a este señor, ¿hay mayor ataque que te eliminen tus instituciones? ¿Hay mayor ataque que quitar el Justicia de Aragón, las Cortes de Aragón, el derecho aragonés? Pues eso no es un ataque. No sé qué querían que hicieran. Quemarnos a todos en la hoguera es completamente inaceptable. Otros autores franceses, Labourdet dice, Felipe IV es el fundador de la España moderna. Historiadores castellanos, obviamente no todos, porque hay historiadores castellanos muy buenos y muy críticos, como en todos los sitios, que hay buenos y malos. Hay aquí dos, Carlos Martínez Sao y Marina Alonso, que nos dicen, el rey que abolió los fueros y el rey que propició el despegue de los estados aragoneses resulta ser el mismo. Del mismo modo que el fin de la autonomía política y el comienzo del éxito económico resultan una indisoluble realidad. Es un falseamiento, están todo el rato falseando. La coyuntura económica no depende necesariamente de la coyuntura política, son ciclos distintos. Y en cualquier caso, el crecimiento catalán, que es un crecimiento indiscutible, pero no por los Borbones, eso es un asunto. El crecimiento aragonés, ¿dónde está el crecimiento aragonés? Lo que hay es una decadencia absoluta. De hecho, diría John Lynch, que es un historiador hispanista inglés y por tanto no sospechoso, que el reinado de Felipe IV es desastroso desde una perspectiva económica. Es desastroso. Pero es desastroso económicamente y sobre todo es desastroso política, jurídica y culturalmente. Porque, insisto, observen ustedes un aragonés que el 29 de junio tiene un derecho y unos dirigentes y al día siguiente ese derecho ya no lo puede utilizar, le dicen que tiene que usar un derecho extranjero y las personas que lo tienen que ejecutar vienen todos del extranjero. Porque no nos engañemos, que te venga un castellano a Aragón, pues eso no es como puede ocurrir ahora, que hay una gran movilidad. En ese caso, te viene un castellano, es un extranjero. Y si te viene a aplicar un derecho castellano, te viene a aplicar un derecho extranjero. La situación es una situación realmente complicada. En el año 2000 hay una literatura panegírica y acrítica brutal. Por parte, insisto, de alguna parte importante de los historiadores franceses y de los historiadores castellanos. ¿Qué contracrítica hay? Pues la verdad es que cuando yo me puse a investigar estos temas, es muy escasa.
Hay un profesor muy bueno de Historia del Derecho, Jesús Morales, que había escrito algo. Y luego algunos historiadores catalanes, historiadores del derecho o historiadores generalistas. Uno de ellos es interesante, lo he marcado para que vean. Cuando se nos dice que Aragón consigue la modernidad política, gracias a la imposición de los Borbones a través de las armas y sus decretos de conquista, y se nos dice efectivamente que Aragón entra en la modernidad y España entra en la modernidad gracias a esto. Se pregunta este autor, un historiador muy conocido en Cataluña, Alvareda, nos dice: ¿qué modernidad significaba la pérdida de la representación política? ¿Qué modernidad significaba la militarización absoluta? La imposición de una contribución completamente abusiva, sin la aprobación de las Cortes. La eliminación de dichas Cortes. Y finalmente la aristocratización de los cargos municipales. Bien, tiene razón en todo. Aquí no hay modernidad. En el siglo XVIII en Aragón no hay ninguna modernidad. Lo que hay es una sumisión por haber caído derrotados en la guerra. Y esto teníamos que considerar. Teníamos que considerarlo porque, claro, luego a nosotros se nos sigue diciendo a lo largo de todo el siglo XVIII, de todo el siglo XIX y de todo el siglo XX, pues que España es una nación igualitaria, que España es una nación en la cual pues, todos estamos en regímenes de igualdad, derechos, libertades, justicia, patatín, patatón, aunque hayamos estado sufriendo pues, los ciclos históricos. Hemos tenido dictaduras, hemos tenido repúblicas, hemos tenido épocas conservadoras, épocas más progresistas. Pero al final siempre ha ocurrido lo mismo. España es la España castellana. Una España castellana que privilegia a los que le han ayudado en 1700, es decir, a Vascongadas y a Navarra, que son los dos grandes privilegiados. Porque ya me vean ustedes qué sentido tiene que un profesor vasco o navarro cobre más que un profesor español, porque en 1700 les apoyaron en la guerra y por tanto tienen un régimen impositivo y una forma de distribución de las rentas y de los dineros distinta. No tiene ningún sentido. Y aquí nos apoyamos en la historia cuando nos interesa. Pero lo cierto es que en 1700, cuando nos quedamos sin rey, habría sido una oportunidad única, irrepetible, de haber conformado una nueva España, en la cual todos los territorios en régimen de igualdad hubiéramos contribuido. Decía Joaquín Costa, en el siglo X, a finales del XIX, que cada territorio español se caracterizaba por algo muy importante. Decía Costa, pues los vascos por su religiosidad, los castellanos por su fidelidad, los aragoneses por su derecho. ¿Por qué no utilizamos en 1700 lo mejor de cada territorio para conformar una España en plano de igualdad? En vez de una España en la que unos se imponen por las armas a otros, eliminan todos sus derechos e instituciones y nos mantenemos así durante 300 años. Porque luego en el siglo XIX lo que ocurre es la codificación y la imposición de un código, el Código Civil, que tiene que ser el Código Civil castellano. Y en el siglo XX, ¿qué ocurre? Parecido. ¿Y qué ocurre con el desastre de las autonomías? Que aquí se parte España en tres y se hacen tres Españas. La España poderosa y privilegiada, que siguen siendo los de siempre: Madrid, Cataluña, Vascongadas y Navarra, la España de primera. Y eso es una de las cosas que nos dan las autonomías. Una jerarquización. Pero esa jerarquización no es nueva, es una jerarquización que viene de 1707 y de haber perdido, a mi juicio,
una oportunidad irrepetible, una oportunidad histórica en la que todos los territorios podíamos haber caminado de la mano para configurar pues, una España, a mi juicio, pues mucho más noble, mucho más amable y desde luego mucho más igualitaria. Bueno, pues yo creo que para no cansarles más, lo dejo aquí y si tienen alguna pregunta, comentario, pues podemos hacer un pequeño debate. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Vicente por esta magnífica exposición. Si alguien entre el público quiere tomar la palabra para hacer alguna cuestión o alguna pregunta. La reivindicación del catalanismo militante de territorios de Aragón que muy probablemente Madrid apoya. Desde luego lo están apoyando por la colonización vía la lengua. De parte de Aragón no ha tenido competidores. Después trae la colonización política en general. Esto que contiene esas conferencias en la Constitución es porque las instituciones culturales aragonesas principales, y ahí coloco en primerísimo lugar a la Universidad de Zaragoza, porque no se ha respondido como se debe responder, creo que el tema del intento de catalanización de Aragón, por un lado, y por otro lado, el tema de los que, según lo que has dicho, que me parece esencial, y me parece esencial que la sociedad zaragozana y aragonesa completa sea consciente de perjuicios evidentes que se nos está haciendo desde ese Madrid capital de Castilla, ¿verdad? ¿Y por qué? Siendo que la Universidad de Zaragoza es la primera representante de la cultura de Aragón, ¿por qué la Universidad de Zaragoza no ha hecho hincapié, igual que lo hace, no lo hace con el tema de Cataluña, porque no lo ha hecho tampoco con el tema de Francia? ¿Qué pasa con la Universidad de Zaragoza? Todavía tiene el rebufo de cuando dependía de universidades del Ministerio de Madrid. ¿O qué es lo que estamos haciendo? Estas cosas tendría que haber salido igual que han salido los catalanes. Y es cierto, con todo el tema de las implicaciones actuales que tienen los decretos de nueva planta, el régimen autonómico que ha llevado a favorecer a Cataluña y al País Vasco, el silencio con la pretensión territorial que tiene Cataluña y sobre la cultura. ¿Por qué? No, es que no se ve. O yo no lo he visto. ¿No? ¿Qué causas tiene? Bueno, pues muchas gracias por su intervención. Me temo que esta intervención, las personas que están a través de internet no la habrán podido escuchar. Sí, bueno, yo transcribiéndoles. Bueno, no sé, ¿quiere decir algo? ¿Quieres decir algo? Bueno, han hablado de lengua, que eso es más tema tuyo. Simplemente, si quieres responder tú, yo pues agradezco sus palabras y entiendo que tiene razón absolutamente en todo.
En lo que hace referencia a mi modesta intervención, ella insistió al comienzo que esto es un tema clave en la historia de Aragón, en la cultura aragonesa, y que es algo pues, que conviene que todos los aragoneses de todas las edades lo tengan que conocer. El tema de la Universidad de Zaragoza, que me siento aludido porque yo pertenezco a ella, pues claro, la Universidad de Zaragoza es una institución gigantesca, macrocefálica, en la cual no sé cuántos aragoneses estamos. Yo cuando entré de profesor en Derecho eran todos vascos, navarros o andaluces. Aquí aragoneses había muy pocos. El tema de la defensa por parte del aragonés de lo suyo, pues claro, es que estamos en un momento muy malo de nuestra historia. Yo el otro día preguntaba a mis alumnos, ¿quién es del Real Zaragoza? Bueno, 2 o 3, pero son todos del Madrid. Algunos de Barcelona y todos en Madrid. Y yo les decía, ¿os imagináis que yo hiciera esta pregunta en San Sebastián? ¿O en Bilbao? ¿O en Pamplona? ¿O en Barcelona? ¿O en Gerona? Aquí todo el mundo es de su equipo, menos en Zaragoza, menos en Aragón, que estamos todos castellanizados. Entonces aquí todo el mundo es del Madrid, porque el Madrid es el que sale en la tele, es el que gana los partidos. No me extraña si les dan la millonada que les dan cada año en Madrid y al Barcelona, que les dan la mitad de todo lo que se saca en el fútbol español va para 2 equipos. Es obvio que el Zaragoza nos vamos a quedar en segunda el resto de nuestra historia. Ojalá. Entonces, claro, el tema de la Universidad de Zaragoza es muy peliagudo. Yo, pues de la universidad no voy a decir nada, tengo mi opinión, soy de la Facultad de Derecho, y la Facultad de Derecho, pues, en el nuevo plan de estudios, han quitado el derecho aragonés como asignatura. Entonces, si mi propia facultad quita la asignatura que nos diferencia del resto, diciendo una extrañísima explicación, que es que así se explicará mejor el derecho de Aragón de obligaciones, de contratos, de familia, dentro de la asignatura cuatrimestral, pues bueno, eso que yo no me lo creo, me parece pues bueno, tan escandaloso que quiten el derecho foral aragonés como asignatura, como cuando quitaron filosofía del derecho, que la quitaron y se quedaron más anchos que panchos. ¿Por qué? Porque cuantas menos raíces históricas haya y menos pensamiento, mejor. Aquí, cuanto más memoricen los alumnos derecho fiscal, derecho mercantil, derecho laboral, todo eso que estudien, que memoricen. Pero cuando llegan las asignaturas de pensar, cuando te aparece la historia, que la historia es fundamental porque es la enseñanza de todo lo que ha pasado. Cuando te aparece la filosofía y te dice, bueno, pues usted en esta asignatura, en vez de memorizar como un loro, va a pensar. Claro, eso no interesa. No interesa la historia, la filosofía. Y por lo visto tampoco interesa el derecho foral desde el momento en el que se quita de la facultad. Insisto que hay una explicación oficial que es que así se dará mejor en cada asignatura. Yo no estoy de acuerdo y como no soy un vasallo de nadie, pues digo lo que me parece oportuno. Puedo estar equivocado, pero creo que tengo razón. Que la Facultad de Derecho de Zaragoza tiene que dar derecho aragonés, porque nos diferencia, es una seña de identidad indiscutible y porque es una diferencia, singularidad de nuestra universidad con respecto al resto, que aquí se da derecho aragonés. Si hasta quitamos el derecho aragonés, insisto, y quitamos la filosofía, y quitamos, pues al final esto se va a convertir en memorice usted estas leyes, escúpelas, y cuando cambiemos el código, que los estamos venga a cambiar en las leyes, pues todo lo que usted ha memorizado no vale para nada. Bueno, sobre el tema de la lengua, creo que estando López Susín tiene que contestar. Bueno, no tenía previsto yo intervenir en esta cuestión. Evidentemente, el tema de la lengua es un tema sensible. En este curso va a haber dos
dos charlas específicas sobre la cuestión. Una de ellas, la última precisamente, la penúltima, perdón, que cerrará el ciclo, es la política lingüística en Aragón, y yo casi preferiría que mantener la atención del público hasta el día 4 de junio, cuando el ponente, que precisamente está haciendo la tesis doctoral sobre esa cuestión, pues les exponga a ustedes su opinión. Yo quería hacerte una pregunta, si te parece bien, porque según las investigaciones del profesor Morales, a quien has citado en tu intervención, entre 1707 y 1711 se produce un fenómeno que, no sé, bueno, yo solo lo he visto o solo lo he leído en sus trabajos, en el que efectivamente se sigue utilizando por parte de los notarios, etcétera, el derecho aragonés cuando es esas relaciones entre particulares a que tú te referías. Entonces, no sé si tú compartes esta idea o este trabajo de Morales, o tienes algunas otras cuestiones que puedas aportar. Bueno, en realidad es que entre 1707 y 1711 es un periodo muy pequeñito, no es relevante. Es cierto que un notario que está en Zaragoza, por mucho que le mande Felipe de Anjou, que tiene que aplicar el derecho castellano, en su notaría no sabe nada del derecho castellano. Va a aplicar el derecho aragonés. Pero estamos hablando de unos términos muy concretos de derecho privado, en el cual pues, un notario, por ejemplo, que da fe, no tiene mayores problemas. Pero sí que va a tener problemas un juez que tenga que aplicar el derecho. Hay autores en Valencia que dicen que durante todo el siglo XVIII realmente lo que se siguió aplicando fueron los jus valencianos, aunque les habían quitado todos los derechos. Es decir, luego en la práctica diaria, sobre todo cuando hace referencia a profesión jurídica, como un notario, por ejemplo, un registrador, estos tienen más sencillo mantener los viejos usos del derecho. Pero claro, esto no es posible en lo que más nos importa a nosotros, que es un tribunal de justicia. Cuando yo tengo un pleito, lo lanzo a mi ciudad, a mi tribunal, y resulta que mi tribunal no puede juzgar según mi derecho, sino que tiene que aplicar el derecho castellano, que es un derecho extranjero desconocido que hicieron los castellanos para ellos, pero no para nosotros. Y que es un derecho que a nosotros nos han impuesto por las armas. Porque si los aragoneses hubieran aceptado el derecho castellano, aceptando que era mejor que el nuestro, pues yo no estoy diciendo nada. Es que aquí estamos hablando de que se impone el derecho por las armas de una nación a otra como represalia de guerra. Y luego se instrumentaliza como un elemento de mejora. Pero ese elemento de mejora no es real. Mejoraríamos en algunos aspectos, por supuesto, pero ¿qué mejora tenemos? En que nos eliminen, insisto, nuestros derechos, libertades e instituciones y se nos impongan los miembros que tienen que formar parte de nuestros tribunales y se nos ponga un extranjero como capitán general, que es el representante del rey. Aquí tenemos, por ejemplo, al profesor Galtar, que es un magnífico especialista en el tema de los capitanes generales. Él ha hecho trabajos de gran valía sobre el papel de esos capitanes generales en Aragón. Y yo creo recordar, según sus trabajos, sino que me corrija él, que quitando uno, Aybar, que fue regente, quitando un regente de la audiencia, todos los regentes fueron extranjeros y todos los capitanes generales fueron extranjeros. Es decir, que los cargos realmente importantes en Aragón dejaron de ser para los aragoneses. Bien, ¿alguna otra cuestión? Sí, voy a rogar que hablen fuerte y que sean muy concretos, porque si no las personas que están siguiendo la tabla de internet no lo van a poder oír. Silvano. Yo no sé lo que
siempre me sorprende mucho que tengamos en honor a Macanaz, Arboleda, y ningún partido haya hecho una propuesta para cambiarle, por ejemplo, Tío Jorge o su nombre. Da la sensación de que aceptamos con mucha comodidad pues, lo que nos ponen, no porque no lo aceptamos, sino porque dejamos el olvido todo. Bueno, me parece acertadísimo lo que sugiere usted. Es incomprensible que aquí tengamos, no sé, Macanaz, ¿qué es una plaza? O... Arboleda. ¿Qué es? Arboleda de Macanaz. Ah, Arboleda de Macanaz. Inaceptable completamente Arboleda de Macanaz. Macanaz es un sujeto, es un jurista de mucha valía técnica que viene a Zaragoza, posiblemente porque lo destinaron sin que él lo quisiera. Y aquí, según las malas o buenas lenguas, cogió una especial ojeriza a los aragoneses. Y luego él es el que redacta, a petición de Michel de Amelot, es el que redacta por lo menos los decretos de conquista de 1707. Darle una arboleda a semejante sujeto está completamente fuera de lugar. No. Lo que pasa es que aquí, como nos movemos en nuestras pequeñas guerras, que parece que lo único que importa es lo de ayer, pues nos vamos quitando los nombres a las calles según la última guerra. Entonces aquí el que gane es el bueno y pone todas sus calles, y cuando luego pierde y viene el nuevo, pues quita todas las calles del anterior y ahora el bueno es el nuevo. Pero Macanaz, ¿quién es Macanaz? No conoce ni Blas, porque aquí no hay ninguna cultura, ni jurídica, ni política, ni de ningún tipo. Entonces, el 90% de los aragoneses no sabe quién es Melchor de Macanaz. Pero Melchor de Macanaz sería un sujeto idóneo para públicamente quitarle la moneda y dársela pues a Diego Franco de Villalba, por ejemplo, que es el que consigue que los fueros se mantengan. Diego Franco de Villalba sí que podría tener una arboleda, un parque entero. Y Macanaz, pues, un leño seco y a la hoguera. Muy bien, pues tomamos nota y a lo mejor podemos desde la Fundación hacer alguna iniciativa en ese sentido. ¿Había una palabra más atrás? ¿Hay algo del derecho público aragonés que se haya conservado, donde se pueda plantear un proyecto futuro para una especie de concierto aragonés? ¿De concierto? Como si fuera el concierto vasco, que tienes cierta cuota de derecho público, como tienen los vascos y los navarros el derecho tributario, parte del derecho público, pero aragonés ha conservado algo, o solo ha quedado el privado, el derecho aragonés. En Aragón solo queda el derecho privado. Pero dentro del derecho privado una parte, fundamentalmente familia y sucesiones, que es lo que menos interesa al rey. Porque, insisto, como te cases o como hagas tu testamento, pues eso al derecho que están al poder le resulta indiferente. Perdemos todo el derecho público. A partir del régimen autonómico se recupera. Se hace el Estatuto de Autonomía, se hacen leyes administrativas. Ahora tenemos un derecho público aragonés como hay un derecho público catalán, vasco o castellano. Pero si lo que usted pregunta es históricamente, de 1707 al régimen de las autonomías, aquí no hay derecho público. Sí. Bueno, buenas tardes, Guillermo. Enhorabuena por la ponencia, ha sido muy interesante. Yo tengo una curiosidad y es que me gustaría saber qué elementos característicos tenía nuestro derecho público antes de que se nos arrebatara y por qué realmente era tan favorable para el pueblo aragonés con respecto al derecho que luego se nos impuso. Gracias, es una pregunta muy complicada. ¿Cómo distingo en un minuto los atributos del derecho público aragonés? Digamos que aquí la clave es que es un derecho
que se mueve por un sistema de pacto en el cual se inventa, posiblemente se ha inventado, unos fueros de Solarbe en los cuales se dice que los nobles eligen entre ellos a un rey y que ese rey, que individualmente vale más que un noble, pero que todos los nobles juntos valen más que él. Y que, por tanto, si hubiera un conflicto con ese rey y el rey lo hiciera mal, podría ser sustituido incluso por otro y desde luego desobedecido. Y uno de esos nobles pasa a ser justicia de Aragón y empieza un control exhaustivo porque se crean unas cortes que ejercen como un elemento limitativo importante, y aquí en vez de 3 brazos hay 4, aparece la baja nobleza que forma brazo en cortes, y eso nos diferencia del resto de territorios, porque claro, esa baja nobleza, digamos que es el elemento más dinámico, porque no está tan conservador como la nobleza o el clero, pero tiene más atribuciones reales en el sentido de que tiene más capacidad que los concejos y universidades. De tal forma que la diferenciación, yo diría, en primer lugar, lo fundamental, la naturaleza del derecho público aragonés es una naturaleza pactista, y eso es esencial. A partir de ahí, pues tendríamos que ir observando, creo que ahora mismo no lo podemos hacer, los diversos elementos del derecho público aragonés, pero sí que hay que destacar por encima de todo que aquí tenemos una corte con 4 brazos. Una corte que tiene que autorizar los gastos de guerra, una corte que tiene que autorizar los impuestos, una corte que es una corte muy poderosa. Hay quien dice: wow, el derecho aragonés era un derecho de nobles para los nobles, el pueblo aragonés nunca se vio beneficiado. Pero esto no es cierto. Lo que pasa es que es obvio que si yo soy noble y tengo unos resortes jurídicos, pues intentaré beneficiar, por supuesto, como persona, y siendo persona de un grupo, pues ese grupo se ve más beneficiado. Eso es indiscutible. Pero nosotros tenemos aquí unas garantías y unos elementos. El propio Justicia de Aragón. ¿Dónde está Justicia de Aragón? En Francia. ¿Dónde está el privilegio de manifestación? Nosotros lo hemos hablado. No puedo irme hacia atrás, hacia adelante. Cuando a Juan de Lanuza, el mozo, le cortan la cabeza, eso es, vamos, un escándalo, pero absoluto. Porque realmente Juan de Lanuza, que además llevaba unos días de Justicia de Aragón, Juan de Lanuza era un niño, era más o menos como el señor Givanel que acaba de hablar, es decir, 25 años, un niño. Representa el derecho aragonés, representa Aragón, y el rey lo asesina en la plaza pública como si fuera un malhechor, por la defensa de los fueros de Aragón. Esto es escandaloso, pero ¿por qué nos pasa siempre a nosotros? ¿Por qué en el siglo XVI le cortan la cabeza como un delincuente a nuestro Justicia de Aragón? ¿Por qué en 1707 se nos quita todos nuestros derechos y libertades? ¿Por qué en el régimen de autonomías se nos pone como el último moñicapo del Estado español? Y aquí todo el mundo dice que sí a todo, aquí todo se acepta. Claro, nosotros somos 1,5 millones, los catalanes son 10, los andaluces son 12, entonces aquí pesa mucho el número, los votos, el poder económico, pero los vascos y navarros no creo que sean muchos. Y ellos ven que mantienen. Aquí tenemos un problema, es un problema que únicamente se puede resolver, como decía Rousseau, la clave está en la educación. La educación es la clave de todo. Pero claro, para poder educar, lo primero que hay que hacer es saber. Y que el que eduque sepa lo que tiene que decir. Y luego tener un caldo de cultivo que sea razonable. Porque si no, el predicar en el desierto no tiene ningún sentido. Y ojo, que nosotros no estamos aquí hablando de
de guerras, ni de radicalismos, ni de separaciones, ni de nada. Esto es simplemente lo que estamos diciendo aquí es que hay unos hechos históricos y hay una realidad. La realidad, la que tenemos hoy, es francamente deplorable. Y la historia tendría que ayudarnos a entender cómo hemos llegado hasta aquí. Ahora, si ustedes quieren eliminar la historia y quieren eliminar la filosofía y quieren eliminar todo tipo de pensamiento y razonamiento, para que aquí lo único que tengamos es esclavillos del poder, pues bueno, los esclavillos juristas son fundamentales, porque son los que realmente llevan el peso. Pero nosotros tenemos que luchar por algo distinto, no sé si por un mundo mejor, pero sí por lo menos intentar revertir un poquito esta situación. Sí. Luis. Sí. Buenas tardes. Dos preguntas. La primera, ¿los decretos de nueva planta siguen estando en vigor? Se oía que se pedía que se eliminara para recuperar ese, pero creo que siguen estando en vigor. Y la segunda, ¿usted cree que la gran diferencia que tenemos los aragoneses con relación a vascos, catalanes y navarros, concretamente, es la sumisión de la burguesía caciquismo aragonés ante el poder castellano, que incluso asumimos un idioma extranjero como es el castellano? Bueno, a ver, los decretos de una planta, no sé si formalmente fueron eliminados o no, pero es obvio que no tiene ningún tipo de aplicación en la actualidad. Esto es un derecho hace 300 años. Es una norma política de hace 300 años. ¿Pero está abolida o no? ¿Abolida, con el tema de la reforma constitucional? ¿abolida formalmente? Pues no sé, profesor Baltar, ¿está abolido formalmente? 1800. ¿Perdón? Pues, a ver, es que realmente los decretos de nueva planta no, pues, hoy en día están completamente marchitos. Lo que se mantiene es su espíritu, claro, que es lo realmente importante. ¿Quién aborrece directamente los decretos de nueva planta? Pues nadie, aquí nadie dice nada, aquí nadie habla nada, pero nadie. Ni los intelectuales, ni los burgueses, ni los políticos, ni los artistas. Aquí cada uno sobrevive como puede. Los catalanes tienen montado un tinglado fabuloso, en el sentido de que ellos ahora tienen todo muy trabajado, muy estudiado, ellos funcionan aparte. Nosotros no tenemos en estos momentos, pues bueno, ni los resortes económicos ni poblacionales en absoluto para equipararnos de ningún modo a Cataluña. Navarra, por ejemplo, Vascongadas están más cerca de nosotros en ese sentido, en el sentido poblacional. Pero claro, ellos vienen de una cultura distinta. La cultura nuestra es la cultura de Cataluña, de Valencia y de Mallorca, que es la cultura del Reino de la Corona de Aragón. ¿Tiene que ver la burguesía? Yo he visto que la burguesía catalana es la que impone los valores del catalanismo. El catalanismo es un catalanismo obviamente burgués, no es un catalanismo proletario. ¿Qué hace la burguesía aragonesa? Pues bueno, la mayor parte de los burgueses aragoneses del siglo XIX lo que quieren es irse a Madrid para ocupar los puestos de poder, meterse en los parlamentos y meterse en los periódicos y ser periodista, jurista y político. Pero eso no solo los aragoneses, todos. Los andaluces, los vascos, los navarros, aquí todo el mundo busca su beneficio personal. No sé si he contestado. La única diferencia es que lo que usted dice que pasaba en el siglo XIX, en el siglo XXI
algunos también están pensando. Sobre el tema de la derogación, tenemos una disposición final en la Ley de Actualización de los Derechos Históricos de 2018, en la que dice expresamente que el Gobierno de Aragón se tiene que dirigir al Gobierno central para que lleve a cabo la derogación, cosa que no se ha hecho. Derogación expresa, supongo. Es de las pocas cosas que quedaron en pie en la Ley de Derechos Históricos. Sí, yo creo que es simbólico. No, Sí, no tiene ningún tipo de aplicación práctica, obvio, pero el espíritu se mantiene y no estaría mal. Pero no creo que lo quiera. Tenemos dos asignaturas. Cambiar la moneda de Macaná y derogar si había otra cosa. Bueno, quiero decir que es evidente que en el presente, tras estos sucesos, parece que ha habido una especie de pérdida del sentimiento de unidad como pueblo aragonés. Y quería preguntarle a usted si atribuiría este suceso quizás a los representantes del poder político a lo largo de la historia, o quizás al sector oligárquico de las instituciones de educación, o al mismo pueblo, a la misma población de los aragoneses. ¿A qué se debería esta pérdida que se diferencia con el resto de España en zonas donde no ha ocurrido exactamente de la misma forma? Porque, como usted ha dicho, se puede observar que los aragoneses ya no tienen el mismo, bueno, el aragonés común igual ya no tiene el mismo interés ni por el idioma ni por sus propios equipos atléticos, como ocurre en otras zonas de España. Por lo cual, esto se vería la influencia del poder político y sus digamos, culturales o los efectos que ha tenido el poder jurídico aragonés en el aspecto civil o privado o público, o ya digo, a las instituciones de educación o al mismo pueblo, que han perdido el interés por su propia cuenta. Bueno, yo creo que es una terrible mezcla de todo. Las instituciones están gobernadas por los que se encuentran en el poder, los que están en el poder, pues lo que quieran. En definitiva, a lo largo de la historia siempre ha sido lo mismo. El que está en el poder, su verdadero objetivo es legitimar su situación y mantenerse. Entonces, la verdadera función del derecho es la legitimación del poder y la segunda función es el control social. A partir de ahí, sí, el derecho también sirve para resolver conflictos, sí que sirve para orientar, sí que sirve como instrumento de cambio social, cosas muy amables y ciertas a veces, pero el verdadero objetivo del derecho, ¿cuál es? Legitimación del poder y control social. Entonces, pues bueno, nosotros estamos sujetos a un poder que en el siglo XVIII pues fueron los castellanos con franceses que ganaron, y en el siglo XXI, pues bueno, voy a decir una cosa que no gustará, pues estamos dominados por un tirano terrible, que es la mayoría que es la que nos impone. Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, es una mayoría dirigida, una mayoría crítica, una mayoría sin conocimientos de ningún tipo, y una mayoría a la que no se puede echar, porque para mí sería mucho más fácil tener un tirano, un rey absoluto, y acabar con él mediante una rebelión. Pero yo, ¿cómo acabo con la mayoría? Esa mayoría en la cual se dice que yo, al obedecer a esa mayoría, me obedezco a mí mismo, lo cual es una mentira rusoniana absoluta. Es una mayoría crítica que lo que hace es apoyar a los que se encuentran en el poder, y que viene esa gente que está en el poder viene de ahí, de ese sustrato. Entonces, cuando se dice, es que los individuos tienen los gobernantes que se merecen, claro, por supuesto, porque esos gobernantes son ellos mismos, vienen de ahí. Entonces, claro, la gente que piensa, la gente que tiene valores, que tiene cultura, está arrinconada, porque aquí domina la sinrazón, domina la falta de valores y domina
el que se encuentra en el poder quiere, bajo todo prisma, mantenerse en ese poder. Y al final, en el fondo, pues, echando un vistazo, es una fórmula implacable, es una fórmula en la cual si yo me siento minoría y tengo unos valores y una cultura que no está de acuerdo con los valores de la cultura actual, no puedo hacer nada. Porque insisto que incluso insultan a mi pequeña inteligencia diciendo que al obedecerles a ellos me obedezco a mí mismo. Lo cual será el colmo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nuestra única solución es la educación. Educación. Pero esa educación, insisto, hay que darla. Hay que saberla dar. Y nos tienen que decir, porque claro, si a mí me quitan el derecho aragonés de la Facultad de Derecho, ya me pueden decir que mis alumnos sepan derecho aragonés. Si a mí me quitan la filosofía del derecho, la han quitado, atención, desde el 2013, ahora hemos conseguido que en el nuevo plan de estudios vuelva, pero los alumnos de 12 años se han quedado sin filosofía del derecho. ¿Qué alumnos de la Facultad de Derecho de Zaragoza saben quién es Savigny? Pues durante 12 años, ninguno. Entonces, claro, la falta de cultura es un elemento disruptivo y es un elemento que al final pues hace que en buena medida tengamos lo que tenemos. Bueno, no voy a seguir apuntando asignaturas pendientes. Pero sí, si hay alguna palabra más, y si no pasamos pues a... Pues la verdad es que los amigos y amigas que nos han seguido a distancia han estado también muy participativos, igual que aquí. Y bueno, pues en algún caso ya ha habido, pues bueno, hay alguna reiteración, alguna cuestión que ha salido por aquí, pues de alguna manera, como ya lo apuntaban. De hecho, lo de la moneda de Macaná ya ha salido también por aquí, así que me voy a quitar ese comentario, pero por ejemplo, voy a desgranar un poquito. Elena dice: abolir los fueros de Aragón en represalia fue algo miserable por parte de un rey de todos los españoles, pero el centralismo francés no fue solo eso, se hizo con gran parte de las salinas de Aragón, dejando solo 8 y se las adjudicó, por ejemplo. Hizo una especie de desamortización con la mayoría de los conventos de frailes y más. Bueno, digamos que esto quedaba más casi en un comentario, pues eso, muy personal también, pero quizá, en plan un poco más interpelativo, por ejemplo, Antonio pregunta: ¿le gustaría saber si en la actualidad hay algún movimiento o grupo que intente recuperar algún tipo de derecho histórico? Bueno, pues lo sabes, ¿no? La pregunta queda demasiado abierta. No sé si queréis comentar algo. Pues algo sí que hay. De hecho, por eso estamos aquí. Así es. Yo recuerdo, lo que pasa es que, bueno, no quiero... Yo recuerdo que cuando salió aquel famoso como proyecto de ley sobre... ¿Cómo se llamaba? Histórico. La ley esta histórica de Aragón que... Sí, la ley de actualización de los derechos históricos. La ley de actualización de los derechos históricos, que fue rápidamente vituperada y eliminada y machacada. Yo recuerdo que escribí un artículo para el Heraldo de Aragón y me lo boicotearon, nunca me lo dejaron publicar. En un clarísimo ejemplo de censura en el siglo XXI. Y luego, pues bueno, hemos visto ahí 100.000 críticas. Yo realmente no tuve nada que ver con esa ley, pero había muchas cosas muy ciertas que se decían en esa ley. Y fue tomado como una especie de locura de 4 aragoneses bobos y abyectos. Entonces, claro, y desde el propio Aragón. Por tanto, claro, aquí al final es que también nos movimos con unos juegos de ideologías muy extraños en los cuales parece que los que son de una tendencia tienen que apoyar una cosa, los que son de otra tendencia tienen que apoyar otra. Realmente, cuando tú ves los dos partidos principales, al final son los mismos,
apoyan más o menos lo mismo, aunque pueda desagradar más uno que otro, pero al final son todos muy parecidos. Al final es el juego del poder, el juego de la democracia, pero que no es una democracia griega. Que a mí si votaran Sócrates, Platón y Aristóteles, me parecería fabuloso. Pero si aquí los que votan, y sobre todo los elegidos, son los más tontos del lugar, pues claro, la cosa se complica. Entonces, finalmente a mí, pues todo este sistema de maravillosa democracia y de que mis representantes tienen una separación de poderes y que yo soy soberano, pues bueno, creo que ya acabó los tiempos de los engaños. Yo no soy soberano, yo no tengo soberanía. Por cada 4 años irme a un sitio y poner si quiero que salga el PP o el PSOE, porque el resto no van a salir. Entonces, mi soberanía es ridícula, es inexistente. Y en cuanto a la separación de poderes, que es el otro elemento clave del sistema que tenemos, que me expliquen a mí dónde está la separación entre ejecutivo y legislativo. Son los mismos perros con los mismos collares. Es que no hay separación de poderes, no hay soberanía, no hay derechos, no hay libertades, cada vez tenemos menos libertades y estamos llegando a un punto inaceptable. Hablo en términos generales, no digamos nada en términos aragonesistas. Todavía más. Pero incluso en un término general, presumiendo que nosotros seamos aragoneses, es una situación, es un engaño absoluto. Entre la soberanía popular, que pretenden que yo soy soberano, y pretenden que hay separación de poderes, y pretenden toda una serie de corruptelas intelectuales que son absolutas. Entonces, claro, eso tampoco se puede decir, tampoco se puede pensar, tampoco se puede educar a la gente y transmitir ningún tipo de idea que no sea la idea de la oficialidad. Muy bien, por aquí veo Ángel hace un par de comentarios que casi voy a comentar un poco entrelazados. Comenta, si el caso Antonio Pérez remata en una derrota aragonesa y una invasión y ocupación militar, económica y cultural del país vecino Castilla sobre el derrotado Aragón, tras la guerra de sucesión y la derrota de los partidarios del archiduque Carlos, ¿podemos hablar de una verdadera hazaña y revancha del candidato ganador al trono español contra los que apoyaron al pretendiente rival, como fue Aragón? Y, bueno, tras esa una pregunta que yo creo que así se autocontesta también un poco, ¿no? El añade, malfío de los reyes en general, salvo los 4 de la baraja y Elvis Presley, rey del rock, con los dedos de una mano desonan argumentos, pero si los Austrias fueron malos para Aragón, ejemplo Felipe II, lo de los Borbones es espectacular. Desde ese primero que ganó la guerra de sucesión, que acabó creyéndose una rana y que fue del Alcázar de Madrid, con todo el arte que hay ahí. Bueno, digamos que son de comentarios al hilo, ¿no? De que está comentando. Comentaba también Roberto una pregunta ya más concreta. ¿Cómo afectó en materia de justicia a la comunidad de Teruel? Tengo entendido que en 1725 la comunidad obtiene el privilegio de agregación a los fueros generales de Aragón de 1597 y los alcaldes podrán conocer las causas hasta 400 sueldos. Sin embargo, los diputados lucharán por conocer las causas de mayor entidad. Puede explicarlo, ya que esto conllevó numerosos litigios ante la audiencia. Son casos concretos de la comunidad de Teruel. No sé si sobre esto quieres, Guillermo, comentar alguna. Bueno, es que eso es muy complicado. Realmente Teruel queda fuera de los fueros de Aragón. Los fueros de Aragón recogen pues todos los importantes, Huesca, Daroca, Jaca, Calatayud, pero Teruel y Albarracín quedan fuera. Entonces, durante mucho tiempo, Teruel se rige por una normativa aragonesa que es distinta al resto de Aragón. A partir de ahí, es cierto que en el siglo XVIII, más o menos a mediados, hay como una especie de incorporación de Teruel, pero claro, es que se reincorpora a aquellos viejos pueblos de Aragón, pero recordemos que esos pueblos de Aragón han quedado muy limitados, porque nos queda una parte pequeñita de nuestro derecho foral, de nuestro derecho civil.
Muy bien, pues por aquí, aparte de algunos comentarios de felicitación, de enhorabuena, la verdad es que en general pues, todos los comentarios son positivos en ese sentido. Tampoco veo más cuestiones. Sí. Bueno, ya no hay más preguntas, pues yo quiero cerrar este momento pues agradeciendo al profesor Guillermo. Creo que además de poner deberes ha dicho cosas especialmente contundentes y claras y bueno, les emplazo yo creo que el tema de la arboleda de Macanaz próximamente va a ser la arboleda de la Garnacha, o sea que ya el asunto prácticamente está solucionado. Así que, bueno, en 4 días seremos todos garnacheros en Zaragoza. Les emplazo a que el martes que viene puedan venir de nuevo a la siguiente sesión del curso. Estará Mari Carmen Bayoz hablando del tratamiento jurídico de la persona en el derecho foral de Aragón hoy. Y bueno, pues que estamos encantados aquí en Diputación de que vengan a disfrutar con nosotros de esta charla, de estas charlas del curso y de la tertulia que luego pues, se produce. Agradezco a la Fundación, a Nacho López Susín, que ha dejado pendiente la respuesta a aquel señor que ha intervenido y que no se preocupe que al final sí que le responderá. En este curso sí hay respuesta. Y bueno, pues agradezco a todos que estéis aquí, a Carlos también por sus destrezas técnicas y bueno, les emplazo hasta el próximo martes. Muchas gracias a todas y a todos.